Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. El 27 de noviembre de 1943, el Estado colombiano, a través de su presidente Alfonso López Pumarejo, declara el estado de beligerancia contra la Alemania nazi y aún más contra las potencias que conformaban el eje, principalmente Japón, Italia y Alemania. Pero hubo campos de concentración en Colombia, persecución, arrestos, expropiación, bueno, probablemente. Quédense y vean el video hasta el final porque probablemente van a descubrir cosas que no tenían ni idea que pasaron dentro del territorio colombiano en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este video, primero que todo, vamos a explicar algunas de las cosas que pasaron previo a la entrada de Colombia en la Segunda Guerra Mundial oficialmente. Bueno, hay que entender un poco el contexto colombiano y explicar un poco no solo la situación geopolítica, estratégica de no solo Colombia, sino de su aliado principal, que eran los Estados Unidos, y de la Alemania nazi, que es de lo que vamos a hablar, digamos, dentro un poco este contexto. Así que, bueno, lo primero que tenemos que entender es que hay que darle a la campanita, hay que suscribirse, hay que darle like al video, hay que compartir y hay que ayudarme. Bueno, ayúdenme, porfa. Esto les es gratis, un like, un comentario. Les pido que me ayuden con eso si les gusta el contenido, porque bueno, esto es lo que me ayuda a crecer en YouTube y ustedes saben que esta es la forma como funciona los algoritmos de YouTube. Compartiendo, dando like, suscribiéndose, comentando, esto ayuda a dinamizar el canal y el programa. Así que bueno, una vez dicho eso, vamos a explicar un poco el contexto de Colombia antes de la guerra, el contexto y la situación geopolítica y estratégica económica también, no solo de Colombia, sino también de Alemania y de los Estados Unidos para llegar al punto de arrastrar de alguna forma a Colombia dentro de ese conflicto. Y bueno, hay que entender que Alemania como Estado se conformó en 1871 y a partir de esto, bueno, considerando la época, era una nación recién llegada al contexto mundial. A partir de ahí, Alemania necesita empezar a crear vínculos comerciales y estratégicos políticos con el resto de naciones del mundo, no solo de Europa, sino Latinoamérica estaba también dentro del radar de los alemanes en esta época. De aquí pasamos al año de 1903 y este conflicto lo voy a explicar un poco año a año para entender en qué consistió y tratar de hacer un seguimiento cronológico de las implicaciones de Colombia en este conflicto. Así que en 1903, como es bien sabido, Colombia sufre el desmembramiento de Panamá, que fue una pérdida bastante dolorosa para los nacionales colombianos. Esto lo que ocasiona es un distanciamiento con los Estados Unidos, puesto que, como es bien sabido, los Estados Unidos fueron los que intervinieron en Colombia para crear el separatismo y desmembrar a Colombia y quitar esa parte de Panamá que bueno es bien conocida por los colombianos, nosotros los colombianos específicamente. Así que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia estaban bastante mal en ese momento y eso permitió también que las relaciones entre Colombia y Alemania y bueno, otros países de Europa se fortaleciera. Posteriormente, en 1914, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, Colombia firma un acuerdo, digamos, en el que entre comillas, los Estados Unidos compensan a Colombia por el desmembramiento de Panamá en un tratado que se llamó el Tratado de Thomson-Urrutia, firmado en abril de 1914. También, dentro de la política del actual presidente en esa época, se lleva a cabo una alineación de Colombia con los Estados Unidos dentro de la política del Repis Polum, que fue o significaba básicamente mirar hacia el norte. Eso quería decir que Colombia se alinearía un poco en términos económicos más hacia los Estados Unidos en ese intento de los Estados Unidos de mejorar las relaciones con Colombia y viceversa. Posteriormente estalla la Primera Guerra Mundial en junio de 1914 y Colombia básicamente no tiene ningún rol más que enviar materias primas y seguir con los lazos, digamos, comerciales entre las potencias en el conflicto. Al final de la Primera Guerra Mundial, como es bien sabido, Alemania se le impone, como ellos entienden, el Tratado de Versalles, en el cual, entre otras cosas, se le impedía a Alemania crear una aviación de guerra para evitar que Alemania se volviera a fortalecer en el terreno militar. Esta sanción lo que le permitió a Alemania fue crear vínculos con otras naciones en las cuales podía
mejorar, entrenar sus pilotos y también podía exportar pilotos hacia otros lugares del mundo, como fue hacia el territorio colombiano. En este contexto, una de las aerolíneas más famosas colombianas, Avianca, que había sido el resultado de la fusión de dos anteriores aerolíneas, una germano-colombiana y una colombiana, que resultaron en esta aerolínea anteriormente nombrada, fue lo que permitió también que Alemania enviara pilotos y personal de Fuerza Aérea para entrenarse en Colombia y entrenar pilotos colombianos, lo que obviamente fortalecía aún más los lazos económicos y diplomáticos con el país germano. El 1 de septiembre de 1932, Colombia entra en guerra con el Estado peruano. Esto casualmente en la misma fecha del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero 7 años antes. En esta guerra Alemania tiene un rol bastante importante porque envía nuevamente pilotos y asiste y asesora a algunos de los líderes de la Fuerza Aérea Colombiana en ese conflicto con el Perú. Esto permitió que las relaciones comerciales entre Colombia y Alemania se fortalecieran aún más, y también los Estados Unidos tuvieron una participación en este conflicto en el sentido de tratar de llegar a un acuerdo entre las dos partes y tratar de solucionar la guerra. Así que a este punto los lazos entre Colombia, Alemania y Colombia y Estados Unidos cada vez se iban fortaleciendo más. En 1933, como es bien sabido, Hitler llega al poder de Alemania. Posteriormente, en 1934, inicia un plan para la reconstrucción de Alemania, en la cual obviamente los países no solo de Europa, sino de Latinoamérica estaban incluidos dentro de ese programa. Alemania apuntaba a Latinoamérica principalmente por las materias primas y los productos agrícolas. Lo que hacía Alemania dentro de esa política es la política de trueque, en el cual enviaba maquinaria y a cambio recibía estos minerales y estos alimentos. En 1938 los lazos entre Colombia y Alemania, Colombia y Estados Unidos estaban tan fuertes hasta el punto que en 1939 Estados Unidos era el primer socio comercial de Colombia y Alemania era el segundo socio comercial del país. El 1 de septiembre de 1939, como sabemos, estalla la guerra en Europa, a lo que Estados Unidos, al igual que los países latinoamericanos, incluyendo Colombia, se declaran neutrales. El 7 de diciembre de 1941, el Imperio japonés lleva a cabo un ataque militar conocido como el ataque sobre las islas hawaianas en Pearl Harbor. Este acontecimiento hizo que un día después los Estados Unidos declararan la guerra al Imperio japonés, y como consecuencia de esto, muy estúpidamente hay que decirlo, el 11 de diciembre de 1941, unos días después, la Alemania nazi declara la guerra a los Estados Unidos. En ese contexto, los países latinoamericanos, incluyendo Colombia obviamente, no tenían muy claro lo que iban a hacer en este ataque, pero lo primero que se hizo fue romper relaciones diplomáticas con los países beligerantes, Italia en este caso, Alemania y Japón, que hacían parte de las potencias del eje. En 1942 se lleva a cabo una conferencia conocida como la Conferencia de Río, en la cual los países latinoamericanos van a discutir más o menos la política que van a llevar a cabo de ese momento en adelante posterior a el ataque japonés en Pearl Harbor. Algunos países como México, por ejemplo, fue de los primeros que declara la guerra a los países del eje, pero en el caso de Colombia se mantuvo con relaciones diplomáticas, digamos, rotas, pero neutral, entre comillas. Digo entre comillas porque, como lo dije anteriormente, era Estados Unidos el primer socio comercial hasta este momento y Alemania era el segundo socio comercial. Entonces era muy difícil posicionarse a pesar del ataque llevado a cabo por los japoneses en Pearl Harbor, primero, y segundo porque la guerra en Europa no se sabía en ese momento cómo iba a terminar. Alemania iba avanzando bastante bien en los países, digamos, del este, Unión Soviética, y en ese momento claramente no se sabía cómo iba a finalizar la guerra. Algunos pensaban en ese momento que incluso Alemania iba a vencer. El 23 de junio de 1942, un submarino alemán hunde un navío colombiano conocido como el Resolute cerca de las aguas del Atlántico. Posteriormente, casi un mes después, el 23 de julio del mismo año, se hunde también otra embarcación colombiana con tripulación británica que se suponía que estaba patrullando y cuidando los suministros que se enviaban a Gran Bretaña, en ese caso la goleta Roamar. Posteriormente, en 1943, concretamente el 17 de noviembre, cerca de las islas de San Andrés, se hunde una goleta colombiana también, conocida como Rubí. Esto un poco dentro del marco de la batalla del Atlántico y la operación Nauland que había llevado a cabo la Marina alemana, concretamente en los alrededores del Mar Caribe, con el objetivo de, primero que todo, cortar los suministros que se enviaban desde Latinoamérica hasta el Reino Unido y obviamente los Estados Unidos, Europa, pero
aún más importante, cortar los suministros de petróleo que venían desde Venezuela hasta el Reino Unido. En cuanto a los países latinoamericanos, fue el más importante en el esfuerzo de guerra de los aliados, siendo Venezuela el primer productor de petróleo en el mundo en este punto de la guerra. Pero bueno, volviendo a Colombia, a partir del hundimiento de esta última goleta, el presidente de la República decide el 27 de noviembre del mismo año, 1943, declarar el estado de beligerancia contra las potencias del eje, Alemania principalmente, Japón e Italia. Y si bien es cierto que no hubo un conflicto militar propiamente dicho porque Colombia no envió tropas oficialmente al frente, también hay que decir que unos 70 colombianos se enlistaron dentro de lo que se llamó la Legión de Voluntarios Franceses número 13, que había sido convocado por Charles de Gaulle en 1940 como consecuencia de la invasión alemana al territorio francés. Recordemos que en ese momento Francia estaba ocupado por Alemania y de Gaulle estaba exiliado. Así que como respuesta a esto, unos 70 colombianos se desplazaron, algunos hasta el territorio panameño, donde se iban a embarcar hacia el destino que podía ser África o el Reino Unido. En este caso, algunos de los valientes héroes que fueron a combatir en Europa se llevaron a luchar contra el Afrika Korps en el frente africano, obviamente, y algunos también de ellos estuvieron en el desembarco de Normandía. Pero esos hombres obviamente fueron como voluntarios y no como una tropa oficial enviada por el gobierno colombiano. Como respuesta a esto, hay que decir que los Estados Unidos tenían que obviamente actuar dentro de no solo el Estado colombiano, sino Latinoamérica, concretamente por medio del FBI, con una rama que se conoció como el SIS o Secret Intelligence Service, que fue una rama del FBI que se desplegó en toda Latinoamérica para no solo buscar, digamos, espías de colaboradores con el eje, sino también de alguna forma para generar una presión dentro de los países latinoamericanos, en este caso de Colombia, en el sentido de congelar algunas cuentas de ciudadanos japoneses, italianos, alemanes principalmente, que podrían ser colaboracionistas con los regímenes de sus países. Bueno, hay que decir que anterior a esto, es decir, el 17 de julio de 1941, el Estado americano, los Estados Unidos, por medio del presidente Franklin Delano Roosevelt, proclamó un decreto que se conoció como Proclaimed List of Certain Blockade Nationals, lo que significaba que esta lista enmarcaba a ciertos nacionales que venían de los países del eje, que se ponían dentro de una lista negra en la cual se haría una cierta vigilancia y se tendrían bajo el radar. ¿Por qué? Porque, bueno, era bien conocido que habían bastantes espías del eje en toda Latinoamérica. Como consecuencia de esto, en Colombia particularmente, se confiscaron todas las cuentas de los ciudadanos alemanes, japoneses e italianos, se confiscaron propiedades, cuentas, y algunos de ellos se llevaron a un lugar que se conoció como un campo de concentración, el campo de concentración de Sabaneta, que queda ubicado en Fusagasugá. También se dice que hubo otro campo de concentración en un lugar que se llama Cachipay en Cundinamarca, pero bueno, de esto no hay mucha información. De lo que vamos a hablar en este momento es de este campo de concentración. Hay que decir que algunas de las medidas que se tomaron fueron bastante duras contra estas personas porque había mucha gente que obviamente no tenía nada que ver, pero dentro de esta resolución indicada por los Estados Unidos, lo que se decía era que cualquier persona que colaborara ya sea directa o indirectamente con los países beligerantes o hostiles a Estados Unidos en ese momento se iban a poner dentro de una lista de vigilancia, ¿no? Entre estos, lo más conocido en Colombia, se puso a estas personas dentro de este hotel. Voy a poner unas fotos por aquí encima donde se puede ver el lugar. Era un hotel de lujo, digamos, donde se pusieron estas personas. Obviamente no la pasaron, digamos, muy bien porque se les aisló de sus familiares. Algunas de las personas se les obligaba a no hablar en sus idiomas nativos, sino en español para, obviamente, tenerlos controlados. Hay que decir que no tuvo nada que ver con, digamos, los campos de concentración que la Alemania nazi llevó contra los judíos, la persecución y los crímenes que se cometieron allá. Pero sí hubo, digamos, cierta persecución a los ciudadanos que en algunos casos no tenían nada que ver con los regímenes totalitarios de sus países de origen. A estas personas se les obligó a pagar debido a que se les habían congelado sus cuentas y se les habían confiscado. También el Estado colombiano obligó, claro, por medio de ese mecanismo a pagar la estadía en el hotel, lo cual hizo que la mayoría de estas personas quebraran sus empresas, obviamente, no solo porque estaban fuera del lugar y no podían seguir trabajando, sino que muchas de sus familias también, bueno, estuvieron bastante vigiladas, ¿no? Porque no podían trabajar, se les aisló de la sociedad. Algunas de las empresas que sufrieron, que son bastante conocidas hoy en día, Bavaria y Bayer, que es bien conocido que son empresas de origen alemán, algunas de estas empresas, entre muchas otras, al final de la guerra
no se les devolvieron a sus dueños originales, algunas se estatizaron y algunas de estas empresas se les vendió a terceros. También a algunos se les devolvió parte de sus empresas, pero bueno, no a todo mundo. Y la verdad es que hay algunas entrevistas en internet, algunas personas que hablan, familiares de estas personas recluidas en estos lugares, de cómo sufrieron, ¿no? Cómo se les hizo lo que hoy en día diríamos bullying, porque eran ciudadanos de estos países que, bueno, en muchos casos seguramente había gente colaboracionista, porque en Latinoamérica concretamente se identificaron por el FBI alrededor de unos 850 espías, digamos, del eje. Entre ellos, algunos se capturaron, otros se les arrestó, otros, bueno, escaparon. Más o menos unos 336 detenidos también dentro de este contexto de guerra. Hay que decir que en el contexto de Colombia en ese momento no es al igual que hoy en día, que tenemos medios de comunicación masivos y que, bueno, era, digamos, el periódico era y la radio era más o menos lo que más se conocía y todo el mundo no tenía acceso así que no fue tan conocido en esta época, aunque en los lugares que se supo obviamente fue un escándalo. Pero bueno, no tenía nada, si bien es cierto que sí se llevaron a cabo estas cosas que contra estos ciudadanos extranjeros, también es cierto que no tenía nada que ver como con lo que, por ejemplo, el gobierno alemán está llevando en contra de los judíos, y no solo los judíos, sino las poblaciones del este, que ya sabemos la política criminal llevada por la Alemania nazi en estos territorios. Así que bueno, una vez dicho esto, espero que les haya gustado el video. Esto fue un poco en la situación de Colombia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Si alguna de las personas que me ven aquí sabe algunos más datos, déjenme en los comentarios. Si les gusta, denme like, ayúdenme a compartir. Y bueno, nada, esto fue el rol de Colombia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender también el contexto y que los crímenes que se cometieron por la Alemania nazi, incluso en el periodo de durante la guerra, obviamente no se conocían. De hecho, muchos de estos crímenes se dieron a conocer obviamente cuando los soviéticos llegaron allá a Berlín y bueno, empezaron a encontrar todos estos campos y los crímenes que tan atroces que se han llevado a cabo por parte de los alemanes. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado el video, den like, compartan y nos vemos en el próximo video. Chao a todos.